Invito a nuestro hermano Pastor Agner, que tiene el mensaje. Dios lo bendiga a nuestro hermano. Dios los bendiga, que el Eterno derrame toda bendición de lo alto en nuestras vidas. Amén. Bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7. Estamos en la serie de enseñanzas Tiempos proféticos. Tiempos proféticos. Ya hablamos acerca de los 6 sellos y ya ubicamos dónde está la iglesia. Ahora sigamos estudiando los acontecimientos que vienen, porque recuerde que para Dios el futuro es historia. Amén. Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quien se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. Y de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Eso hace 144,000 sellados. Tome asiento, póngase cómodo, que es muy importante saber. Recuerde que el futuro para Dios es historia. El futuro para Dios es historia. Hoy el título de esta enseñanza le he puesto de la siguiente manera: la iglesia e Israel en tiempos de la tribulación. La iglesia con Israel en tiempos de la tribulación. Ante todo, quiero que desarraiguemos de nuestro pensamiento una doctrina falsa acerca de los 144,000 sellados. Bien, los testigos de Jehová, necesito introducir esto. Ellos dicen que los 144,000 sellados son ellos, que ellos son los 144,000 sellados y que no hay nadie más. Pero cuando hemos leído la escritura, dice la Biblia que son del pueblo de Israel. No son americanos, no son peruanos, no son chilenos, no son guatemaltecos, son judíos, son israelitas. Entonces ahí ya queda descartado esa doctrina de los testigos de Jehová sobre los 144,000 sellados que dicen son ellos. Muy bien, era necesario aclarar ese aspecto. Bien, la Biblia nos enseña a nosotros que las cosas que van a pasar ya están escritas. No hay manera de cómo detener las profecías de Dios. Los hombres van a buscar la forma de cómo detener que todo esto acontezca. Pero miren lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 1:1. Miren lo que dice la palabra. Miren lo que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Una vez más voy a leer: la revelación de Jesucristo
que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y vamos a Apocalipsis 22:7. Miren cómo sigue la recomendación, la advertencia de las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 22, capítulo 6. Apocalipsis capítulo 22:6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Bien, las cosas que deben suceder pronto empezaron a suceder. Por eso les recomiendo la prédica de los 6 sellos, para que usted se pueda ubicar en los tiempos en que la iglesia está viviendo. La iglesia, que representa a los cristianos evangélicos o a todo cristiano que ha sido lavado con la sangre del Cordero, dice la Biblia que ya han sido sellados. Si nosotros nos volvemos a ubicar en el capítulo 7 de Apocalipsis, dice la Biblia en el versículo 2 que Dios le ordena a un ángel que selle a sus siervos. Miren el versículo 3, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Y sabe quién quiere imitar también ese sello? ¿Quién lo va a imitar? El anticristo, el diablo. El diablo también quiere sellar a sus escogidos. Ahora, ¿qué representa un sello? ¿Qué representa? Representa propiedad. Allí en el campo, a los ganaderos o pastores que tienen haciendas y que tienen muchas reses o animales, para que no se confundan con otras reses de otros hacendados, ¿qué hacen? Los sellan, los marcan. Y cada hacendado sabe cuál es su marca. O sea que hay una marca que Dios conoce que tienen los evangélicos o los cristianos. Pero el diablo también va a marcar a sus escogidos. Y de esa manera, al marcar a sus escogidos, él está diciendo que son propiedad suya. Y la iglesia, hermano, ¿sabe por qué aquí en este versículo no habla nada de los santos, sino habla de los siervos? Siempre Dios le ha dado este nombre a Israel: siervo. Mi siervo Jacob, mi siervo Abraham, mi siervo David. Los llamaba de siervos. ¿Y sabe cómo llama a la iglesia? Los llama de hijos, los llama de santos. Miren la diferencia en la que Dios hace con Israel. Ama a ambos pueblos, pero a nosotros nos llama hijos. Y aquí no aparece que a los hijos o a los santos serán sellados. ¿Por qué la iglesia actual no será sellada por los ángeles de Dios? ¿Por qué no será sellada por Dios la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque ya fue sellada. Efesios capítulo 1 versículo 13. Y veamos cuál es el sello que usted tiene. ¿Sabe usted que usted tiene un sello que lo hace a usted propiedad de Dios? ¿Cuántos han sido sellados con este sello? Si usted no tiene este sello, usted no es propiedad de Dios. Y si no lo tiene, hoy le decimos al Señor que le ponga este sello para que usted sea propiedad de Dios, para que ya no haya necesidad que el anticristo un día lo quiera sellar como propiedad suya. Amén. Efesios capítulo 1 versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el sello de la iglesia en la actualidad? El Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es propiedad de Dios.
Si usted no tiene al Espíritu Santo, por más años que usted pase en la iglesia, usted no es propiedad de Dios. El sello que el Señor le ha puesto a la iglesia es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo sé yo que yo soy sellado con el Espíritu Santo? ¿Cómo sé yo que soy sellado? Te voy a poner 3 cosas importantes que manifiestan que en verdad tú eres sellado. Uno, ¿qué sientes? ¿Cómo reaccionas cuando sabes que hay culto? Que tienes que venir a la iglesia o que tienes que venir a congregar. ¿Cómo reaccionas? La Biblia dice en el Salmo 122 y en el 133: mirad cuán bueno es habitar o congregar los hermanos juntos. Y en el 122 dice: yo me alegré con los que me decían. La manifestación de un cristiano que es sellado con el Espíritu Santo es aquel que no se pierde ni un culto, cumpliendo el mandamiento. Hay gente que dice, pero que porque voy a la iglesia ya. Claro, porque vienes a la iglesia. Hebreos 10:25, ¿qué dice Hebreos 10:25? No dejándose de congregar como muchos tienen por costumbre. Entonces la persona que es sellada con el Espíritu Santo, la primera característica que este o esta manifiesta es que quiere ir a la casa de Dios. Amén. Esa es la característica de los sellados. Anhela estar en la casa de Dios. Quiere estar oyendo la palabra. Y cuando no viene por X motivos o por cualquier problema de fuerza mayor, se siente triste. Es más, hasta si un familiar fue, va y le pregunta: ¿de qué se trató la prédica? ¿Qué hubo en la iglesia? Esa es una característica de un sellado. La segunda característica es que le gusta leer la palabra. Se muere por esta miel. Esto es miel. Una persona que en todo el día puede tener 1000 cosas, pero nunca deja de lado este libro. Nunca va a decir: ay, es que no tengo tiempo. Jamás un sellado diría: no tengo tiempo para leer la Biblia, tengo que trabajar, me levanto a las 6, vengo a las 7 de la noche, vengo cansado y no me da tiempo. El sellado jamás pone excusas en leer la palabra. Siempre le da un tiempo a la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 4:4? No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Otra característica de un sellado es que siempre le gusta estar pasando tiempo con Dios. La oración. Le gusta orar. Está en su trabajo y tiene un tiempo o se va a un lugar donde nadie lo ve. Señor, ayúdame. Una oración circunstancial, no puede arrodillarse en el trabajo, pero de repente está solas y levanta sus manos y le dice: Señor, aquí estoy, dame fortaleza, ayúdame. Y cuando viene a casa, cumple el mandamiento que dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 6: cerrada la puerta, y tiene un tiempo con Dios. No descuida su vida de oración. Esas 3 características a ti te dan fe que tú eres un sellado con el Espíritu Santo. Pero si no estás haciendo esas 3, o haces 2, o haces una, y no haces las 3, tú no eres un sellado. Tú eres un simpatizante. Tú eres una persona que vienes a la iglesia solamente porque todo está bonito y porque te va bien, pero no eres un sellado. La Biblia dice que a Jesús lo seguían 20,000 personas, en una oportunidad 15,000. ¿Y sabes cuántos quedaron en el día en que Cristo murió, resucitó? ¿Cuántos quedaron de esos 45,000, 50,000 personas que lo seguían a Jesucristo? No, 120. 120. Mínima fracción de 50,000 personas que lo seguían. ¿Y dónde estaban los que lo seguían? Dice la Biblia que muchos lo seguían por la comida, otros lo seguían por los beneficios, otros lo seguían por los milagros, otros lo seguían de diferentes razones, pero jamás lo seguían porque Él era el Mesías. Entonces, si no hay en ti esas 3 cosas, es porque no eres un sellado. Y en Apocalipsis dice la Biblia que no se va a sellar a la iglesia, se va a sellar a los judíos. Ahora, ¿por qué se va a sellar a los judíos? ¿Qué tiene que ver Israel en los días del Apocalipsis? Recuerden que yo les mencioné
21 juicios. Y voy a volver a hacer remembranza de ello. Hay 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. En los 6 sellos, la iglesia atraviesa gobiernos comunistas, atraviesa inflación, hambruna, atraviesa terrorismo y atraviesa enfermedades tremendas. O sea que el coronavirus, que es quien inicia la plataforma de las profecías, no será vencido. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 6 que salió venciendo por eso que cada vez que sacan una vacuna sale otra variante y no pueden vencerla. Y ya los especialistas han dicho que no, que la vacuna no es para salvarte. La vacuna no te libera del coronavirus, te mantiene un poquito, pero no hay cura para ese espíritu, porque la Biblia dice que salió venciendo para vencer. Amén. Entonces, ¿qué tiene que ver Israel? En los 7 juicios que vienen después de los 6 sellos, recién hace su entrada en la plataforma profética Israel. O sea que nosotros todavía estamos solos como iglesia predicando el evangelio hasta los 6 sellos. No sabemos cuánto tiempo. Puede que un sello conste de 1 año, de 2 años, de 3, no lo sé, no lo dice la Biblia. Pero la iglesia atravesará esos sellos. Ahora Israel tiene protagonismo histórico y profético. Vamos a la Biblia, al libro de Romanos, capítulo 11, Romanos 11, y veamos cuándo se les cierra a los gentiles. Los gentiles son los peruanos, los americanos. Los gentiles es todo el mundo menos Israel, téngalo claro. Usted era gentil, ahora es parte del pueblo de una Israel espiritual. Mire lo que dice la Biblia, 11:11. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que no creyesen? En ninguna manera, pero su transgresión vino la salvación. ¿A quiénes? A nosotros. Por causa de la transgresión de Israel, Dios envió la salvación a los gentiles, a los que no conocíamos al Dios verdadero. Nosotros adorábamos imágenes, adorábamos al gato, al perro, al cuy, adorábamos a todo mundo, pero no adorábamos al Dios verdadero. Entonces, el pecado de Israel, el rechazo que tuvo Israel hacia Jesucristo, fue un beneficio para nosotros. Fue un beneficio para nosotros. Ahora leamos Romanos 11, versículo 1. Digo pues, hay una pregunta aquí. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Habrá desechado Dios al pueblo de Israel, a los judíos que en el año 1948 se volvieron nación y ahora son poderosos? ¿Tienen el ejército más equipado y más poderoso del mundo? ¿Serán desechados? ¿Los ha desechado Dios? Claro que no. Israel no ha sido desechado. Y responde el apóstol Pablo: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado. Aquí viene el remanente, hermano. Aquí viene algo muy importante. Hay un remanente que Dios va a rescatar en Israel, porque hay muchos judíos que en la gran tribulación van a apoyar al anticristo. Hay muchos judíos que son homosexuales, que por más que le han predicado el evangelio, rechazan a Cristo. Así que el único medio de salvación para los gentiles y para los judíos, ¿quién era? ¿Quién? Jesucristo. Ellos tienen que salvarse a través de la predicación. No hay otra forma en que ellos van a reconocer al Mesías. Hay algunas ideas o teologías falsas y vanas que dicen que Israel va a volver a los sacrificios. Eso es falso, porque ¿quién es el sacrificio por excelencia? Y ya se dio hace 2000 años. Israel tiene que someterse al sacrificio que vino hace 2000 años, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Israel no va ante Dios a través del Mesías, de Jesucristo, no puede llegar a Dios. Así que la salvación que
le promete Dios a Israel es a través de ¿quién? De Jesucristo. Pero Dios no lo ha desechado, o sea que le va a dar una oportunidad. Pero la oportunidad que le va a dar a Israel va a ser en la gran tribulación. Y le van a pasar cosas tremendas. Israel aparece en el último sello, cuando el mundo se da cuenta que la ira de Dios ha iniciado. Y es una tristeza, hermanos, que los que se van a dar cuenta, los que van a dar el grito al cielo de todas las cosas que comienzan a pasar, van a ser el mundo, los inconversos, la gente que no conoce de Dios. Miren lo que dice el versículo en el capítulo 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse de pie. Qué tristeza que sea el mundo quien se dé cuenta que ya empezó los juicios de Dios. ¿Sabe por qué el mundo se da cuenta recién en el sexto sello? Porque Dios sabe que usted, desde el primer día en que iniciaron el reloj profético, en que se inició el reloj profético, usted ya sabía en qué tiempo estamos. ¿Cuántos saben en qué tiempo está? Estamos en los tiempos proféticos. Por eso no aparece aquí la iglesia reconociendo los tiempos, porque la iglesia ya debe conocer los tiempos. Jesús se enojó un día contra los grandes rabinos, los escribas, los intérpretes de la ley, que no sabían distinguir los tiempos proféticos. Vivían en el tiempo profético de la llegada del Mesías. El Mesías estaba frente a ellos. Ellos veían milagros, resurrecciones, habían milagros de ciegos, de cojos. Y sin embargo, los grandes rabinos, estudiosos de la Escritura, se habían desviado de la verdad y no pudieron reconocer al Mesías cuando éste llegó. Y si ellos, siendo hombres eruditos en la Escritura, no supieron reconocer, ¿cuánto queda para nosotros que con las justas leemos la Biblia 5 minutos al día? Que ahí entre penas y duras por ahí la cogemos y otros ni la leen. Tenían al Mesías enfrente y no lo reconocían como el Mesías, porque no sabían las señales de los tiempos proféticos. Y eso ha pasado cuando entró este espíritu llamado corona. Empezó el reloj profético de los sellos de Dios a iniciar, y la iglesia no ha reconocido. Algunas partes de los creyentes no han reconocido que ya está el reloj profético en cumplimiento. Siguen viviendo igual, siguen caminando como que si no pasara nada. Confían más en la vacuna, confían más en el tapabocas, confían más en el no juntarse con los demás. Tienen tanto miedo, le hacen tanta reverencia al coronavirus. Por eso dice el versículo 6, leamos el versículo 6 del capítulo 2. Miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una ¿qué? Una corona. Y el bicho se llama corona. Hoy le hacen mucha reverencia a la corona o al coronavirus. Hoy todo el mundo se inclina ante él. Hoy tú no puedes reverenciar a Dios si antes no reverencias al coronavirus. ¿Y qué dijo el Señor? Teman al que mata o al que puede matar el alma en el infierno. El coronavirus no te puede matar el alma. Te mata el cuerpo, pero el alma no la puede matar. Pero Dios sí puede mandar tu alma al infierno. A ese tengámosle temor. Pero hoy la iglesia o parte de la iglesia le tiene temor al espíritu llamado corona. Ya inició los días proféticos. Estamos dentro de los sellos, señores. Si no nos apercibimos, nos va a caer como ladrón en la noche. En el último sello, Israel tiene que ser sellado. Se van a sellar 144,000. Es un remanente. Cada vez que oigan en la palabra la expresión o la palabra remanente, se refiere a algo
pequeño. Amén. Remanente es algo pequeño, no es todo Israel. Remanente es algo pequeño. Dios quisiera que el mundo entero se salvara, pero también la iglesia es un remanente, algo pequeño. La iglesia acompañará a Israel en la predicación. El evangelio o la predicación, ¿con quién inició? Con Israel. ¿Y con quién va a acabar? Con Israel. ¿Había Biblia en el tiempo de los apóstoles para predicar? No había Biblia. Entonces algo va a suceder con la Biblia en la tribulación. O la prohíben la Biblia, o declaran a este libro como un libro terrorífico, como un libro que no se debe leer, y cualquiera que tenga una Biblia será preso, será motivo de juicio. Pero en ese tiempo la escritura dice que Israel predicará con lo que Dios le pondrá. Mira, hermano, la iglesia sufrirá un tiempo. Si hoy tienes la Biblia, mire, este precioso libro ha llegado a tus manos a costa de muchos líderes, de muchos mártires que murieron para que este libro llegue, y tú lo desprecias. Está en tu casa y no lo miras, y cuando lo ves de repente lo miras como: ay, qué fastidio, qué cansancio, me da sueño cuando leo. En la tribulación no va a haber Biblia, no va a haber cómo leerla. Algo le va a pasar a la Biblia. Unos creen que Dios la sacará, yo creo que la prohibirán. Yo creo que prohibirán en las casas, se meterán a las casas y sacarán las Biblias. Eso va a pasar en la tribulación. Le darán poder este espíritu último para que entren los gobernantes, los policías o las autoridades, y entren a las casas y rebusquen de todos los libros que usted tenga en su casa, y cuando encuentren este libro lo van a sacar y lo van a quemar. Dios va a permitir eso. Y la Biblia desaparecerá por un tiempo. No la palabra de Dios, la Biblia. Pero la palabra de Dios, ¿dónde tiene que estar sembrada? En nuestro corazón, en nuestra mente. Léala. Un día va a anhelar leerla. Un día va a anhelar decir: ¿qué decía en Juan 3:16? Es que no la leía. Y vas a anhelar para que se cumpla lo que dice en el libro de Daniel capítulo 12. Irán errantes de mar a mar, de tierra a tierra, de nación en nación, buscando palabra de Dios, y no la hallarán. La iglesia predicará el evangelio con Israel. Pero ¿qué pasará con la iglesia? ¿Qué pasará con la iglesia cuando la iglesia empiece a predicar? Israel empezará en el oriente. Hoy el evangelio en el oriente es terrorismo para los terroristas. Es una amenaza. Cuando alguien predica el evangelio en el oriente y lo ve un musulmán, un radical, lo mata, lo asesina. Hay reportes que iglesias enteras en pleno culto les han cerrado la puerta, les han metido gas y los han ahogado vivos. Hay reportes en algunas partes del Medio Oriente donde muchos de estos radicales que odian el evangelio se han metido a las iglesias y les han prendido fuego a todos los hermanos, y han quemado iglesias enteras con todo y pastor incluido. ¿Ya está usted preparado para que cuando eso acontezca usted tenga la fortaleza en el Señor? Hay reportes que cuando se enteran que alguien es cristiano y ha renunciado a la fe musulmana y está con la fe de Cristo, lo meten en una bolsa plástica grande y lo ponen en medio de la plaza de armas de la ciudad, y ahí lo dejan que se sofoque y se muera. El evangelio tiene que predicarse. Habrá una masacre, genocidios tremendos cuando Israel comience a predicar en el Medio Oriente y la iglesia empiece a predicar con fuerza en el Oriente. Nos meterán presos. Miren lo que dice la Biblia en Apocalipsis 2:10. Esta ley ya está a punto de darse, está escondidita aquí en el Perú y en otras naciones. Miren lo que dice el versículo 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación. ¿Por cuántos días? Cuando dice tendréis tribulación, no es que te van a meter a la cárcel y ahí vas a estar esperando los 10 días para salir. Te van a torturar para que renuncies a tu fe. Eso va a pasar.
esas leyes que van a estar en contra del evangelio se van a dar en el último sello. ¿Y qué va a pasar en el último sello cuando la iglesia comience a predicar el evangelio? Cuando la iglesia comience a percibirse, ahí está Israel y la iglesia sellados, uno por el Espíritu Santo y los otros por sello angelical. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, entre todas las naciones y pueblos y lenguas que estaban delante del Cordero. O sea que habrá muchas ganancias de almas. Se convertirán muchos pueblos, mucha gente de diferentes nacionalidades que hoy de repente no aceptan al Señor, que hoy de repente con nuestra predicación no lo aceptan. Pero dice la Biblia que habrán muchas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estarán delante del Cordero. Pero ¿cómo se ganarán la salvación esta gente? Mire lo que dice: estarán vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraban sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Los que han salido de la gran tribulación. O sea que estos convertidos y la iglesia, parte de la iglesia, serán masacrados, serán perseguidos, y muchos negarán a Cristo. Muchos no perseverarán. Mateo 24:13 dice la Biblia ahí: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Te perseguirán, porque con los sellos anteriores que se han dado, te van a obligar que si no te pones las 5, 6, 7 vacunas que vienen, no vas a poder comprar, no vas a poder ir al banco, no vas a poder hacer tu vida normal. Y mucha gente va a empezar a aceptar todas estas vacunas que vienen para que estén dispuestos a aceptar la marca de la bestia. Miren dónde aparece el anticristo. Vamos a ver dónde está el anticristo. Y el anticristo va a dar su aparición en las trompetas. Israel y la iglesia entran al tiempo de las trompetas. Comienzan a sonar las trompetas. Israel sigue predicando, la iglesia sigue predicando, y el anticristo sale. Empieza el tiempo del anticristo. Pero la faceta que la iglesia vivirá con el anticristo será una faceta de bonachón, de buena gente. Traerá subsidios a los países subdesarrollados, pagará la deuda externa de los países bananeros, como es el Perú, como es Bolivia, como es Venezuela, países que están destruidos por la inflación, países que ya no tienen recursos. Y este señor, este anticristo que se pondrá en contra de las cosas de Dios, comenzará a hacer alianzas con las naciones, y mucha gente lo amará, lo querrá, porque lo salvará de toda la crisis que los juicios de Dios han empezado a dar. Vamos a ver el 9:11 y veamos cómo el anticristo hace su aparición. Estamos en las trompetas. La bestia, a ver, 9:7, vamos a leer ahí. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas.
El anticristo en este capítulo del versículo 9, o el versículo, 11, vamos al 11, veamos el 11:7. En las trompetas, cuando el anticristo hace su aparición, miren la apariencia. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Miren lo que dice aquí. 11, versículo 7. 11, versículo 7. Empieza el tiempo de las trompetas, así que no se véngase al culto siguiente que vamos a hablar de las 7 trompetas. Pero aquí hago un énfasis, adelantándome, que cuando ya la iglesia, Israel, comienzan a predicar, ya se dio inicio a las 7 trompetas. La ira de Dios comienza a ponerse más intensa y la gente necesita un líder que gobierne sus naciones. Y la gente comienza a pedir a gritos a alguien que solucione los problemas de su país. Los gobernantes estarán buscando a alguien que les traiga paz, porque el terrorismo en los 6 sellos se aumentará. La delincuencia incrementará a tal forma que no habrá abasto de los policías. Matarán policías, matarán autoridades, y entonces los gobiernos comienzan a pedir a alguien que ponga orden, alguien que traiga paz y seguridad. ¿Dónde se encuentra eso? Segunda de Tesalonicenses, miren cómo las naciones comienzan a pedir paz y seguridad, porque los 6 sellos lo que han ocasionado es una catástrofe tremenda. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Escuchen la prédica de los 6 sellos para que vean cómo va a quedar los gobiernos de cada nación, cómo van a quedar la salud, la economía. Por eso es que los gobiernos comienzan a pedir un líder que les dé paz y les dé estabilidad, o llámese seguridad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos proféticos y de las ocasiones, no tengo necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Habla de las trompetas. Cuando los gobiernos traigan a un gobernante que gobernará el mundo, que hará grandes maravillas, traerá una paz. Sí traerá paz, pero es una paz repentina, es una paz breve. Traerá seguridad, pero en breve tiempo. Por eso les digo que la iglesia le verá la cara de bonachón. ¿Y sabe qué va a pasar cuando el anticristo ayude a las naciones y las naciones vuelvan a tener economía, cuando las naciones vuelvan a tener poder como antes? ¿Sabe lo que le va a pedir a cambio? Ser sellados. Va a comenzar a sellar a todas las personas que quieren ser beneficiadas con la ayuda de este personaje, que el mundo lo va a amar, porque se va a presentar como una cara de buen amigo, como un salvador, como un Mesías, como aquel que trajo la paz al mundo. Y entonces este bonachón, entre comillas, dirá: séllame a toditos los que quieren mi ayuda. La iglesia estará ahí. La iglesia no se dejará sellar. Porque si la iglesia se deja sellar por la necesidad de darle de comer a sus hijos, por la necesidad de tener un bienestar en la tierra, pierde automáticamente su salvación. Vuelvo a repetir eso. Si la iglesia se deja poner ese sello donde pueda comprar, vender, donde pueda tener una buena vida en la tierra, automáticamente pierde su salvación. Pastor, ¿y cómo identificamos que ese es la marca de la bestia? Cuando te pongan ese microchip, esa marca biométrica en tu mano o en tu frente, ese día tú podrás comprar y podrás vender, podrás movilizarte a tener libertad. Pero aquel que no la tiene, le prohibirán comprar, le prohibirán vender. Hoy no. Hoy, por ejemplo, con esta ley o decreto que ha dado el gobierno de que no puedes entrar a lugares confinados como tiendas, bancos,
Bien, no puedes ir, pero ándate al mercado. En el mercado nadie te va a decir no entres. A las tiendas pequeñas tú vas y compras y no pasa nada. Entonces sí puedes comprar todavía. Esa no es la marca de la bestia. Las vacunas no es la marca de la bestia. La marca de la bestia se va a dar cuando no puedas, pero ni en la tienda más pequeña, comprar. ¿Sabe por qué? Porque la tiendera mundana que tiene su negocio, ella va a ser marcada y le van a dar créditos y le van a dar beneficios, y entonces ella sí te va a exigir que pagues con moneda virtual, que pagues con la criptomoneda, que de una manera tú puedas pagar las cosas virtualmente. Hoy esto es una plataforma, es un entrenamiento, hermano. Hoy ya no necesitas pagar con dinero. Tú vas a una tienda y rapidito lo yapeas, o tienes ahí la parte cibernética y ya listo. Y eso va a pasar, ¿con qué finalidad? Para que el anticristo pueda tomar el poder mundial. Será una sola moneda. Algunos creen que son las famosas criptomonedas, monedas cibernéticas o virtuales, que se pueden pagar a través de algún chip biométrico que se puede poner. Ya hablaremos de eso en otro tema. La iglesia continúa predicando, y como la iglesia no será sellada, y en tu casa tú tienes familiares mundanos, tienes hijos que no han conocido al Señor, tienes hijas que no son cristianas, quizás papás que no son cristianos, quizás primos que no son cristianos, y vives ahí. Ellos te van a entregar, ellos te van a botar de la casa, ellos te van a comenzar a presionar y te van a decir: pero ¿cómo es posible? Te están dando préstamos gratis a 20 años de pagar. Este nuevo líder nos está dando el beneficio de vivir bien, y tú no quieres sellarte. Vamos para que te sellen, vamos para que te pongan la marquita, para que te pongan el microchip, para que puedas comprar. No seas malo con tus hijos. Van a ver la forma de cómo convencerte de que te pongas la marca. Pero la iglesia verdadera sabe que en el momento en que se pone la marca, pierde su salvación automáticamente. No importa los años que hayan pasado, porque dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y cuando tú no te dejes poner esa marca, entonces en tu casa te perseguirán, en tu casa te harán la vida imposible, no te darán de comer. De repente tu mamá te comprará el arroz por una semana, 2 semanas, después te va a decir: no, ya cómpralo tú, ya compra tu carne, anda que te sellen, y anda con eso, compra, porque las monedas ya no valdrán, ya no tendrán valor, porque el anticristo tendrá que tomar el gobierno. Israel seguirá, entonces la iglesia será masacrada. Por eso dice en el verso que estamos leyendo de Apocalipsis capítulo 7 versículo 9, que muchos se convertirán. ¿Sabe una cosa, hermano? Hay marchas ahora en contra de ese carné, ese famoso carné que no permite que entres a los bancos o entres a otro lugar. Y lo más curioso es que son gente que no es cristiana. Por eso Jesucristo dijo un día: las prostitutas, los publicanos, los pecadores irán delante de nosotros. En el última hora, hermano, en ese tiempo, mucha gente que hoy las ves que andan, pero que las criticas, las juzgas, esa gente, cuando pase todo eso, se arrepentirán por la predicación de los judíos o la predicación de la iglesia, que predicará obligatoriamente. Hoy no quieres predicar obligatoriamente. Hoy no quieres ir al evangelismo. Hoy el domingo prefieres estar en tu cama acostado, hacer otras cosas. Ese día obligatoriamente tendrás que predicar, porque si no predicas te perseguirán, y entonces a la fuerza te harán salir y tienes que abrir la boca para anunciar a Cristo. Es mejor que te prepares ahora, que con libertad puedes abrir la boca, con libertad puedes hablarle a la gente de Jesucristo, que cuando pase ese día y te persiga la policía, y te persiga el ejército, y te persigan las autoridades, quizás te rindas ante ellos y te dejes marcar y pierdes tu salvación. Y todo lo que hiciste al agua no sirvió de nada, y todas las pruebas que tuviste, y los años de cristiano, y los cargos en la iglesia, y las veces que estuviste en el culto, no te servirá, porque puedes perder tu salvación cuando tú le das la venia o te dejas marcar por este espíritu inmundo. Pero ¿qué es lo que va a pasar con esa gente y con mucha gente? Recuerden que hay 2 listas que aparecen en la Biblia de personas que van a ser muertas o asesinadas en la tribulación. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Vamos a ver las 2 listas. Y se le dieron vestiduras blancas
y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus siervos y de sus hermanos, de sus consiervos y de sus hermanos. Un consiervo equivale a un pastor. Un consiervo equivale a un evangelista. Un consiervo equivale a un anciano en la fe. Hay una lista, porque dice, sigue diciendo el texto, y sus hermanos que también habían de ser ¿qué? Muertos como ellos. Hay una lista de pastores que ya la tiene el anticristo, que ya la tienen las naciones, que ya los servicios de inteligencia del Estado ya saben quiénes somos nosotros, ya saben quiénes son los evangélicos. No crea que usted no está anotado por allí. Si los brujos tienen su nombre y oran al diablo para que usted se desanime, para que usted se enferme, para que usted se descarríe. Esa es la chamba de los siervos de Satanás. Yo tengo una prédica ahí en YouTube acerca de los siervos de Satanás y les recomiendo que la oigan, y ahí hablo acerca de los brujos que oran por ustedes. Así como los pastores o las iglesias oramos por los perdidos para que se salven, Satanás también tiene a sus siervos que oran por los cristianos, pero no para que los cristianos les vaya bien, sino para que les vaya mal, para que se descarríen, para que se enfermen, para que cometan adulterio, para que se vayan de la iglesia, para que hagan cosas malas y así pierdan su salvación. Así que les recomiendo que la escuchen. Y miren, en esta lista aparecen los consiervos que serán muertos, que nos perseguirán. Quién sabe, de repente estoy en la lista, aparecemos ahí. Pero también aparece otra lista donde están ustedes que no tienen cargo, que no tienen a cargo una iglesia, no tienen responsabilidad de dirigir a otros, pero también aparecen ustedes. Dice ahí que sean muertos sus consiervos y sus hermanos. Quizás usted esté en la lista. ¿Quién sabe? Estoy seguro que está en la lista y será perseguido en ese entonces. Y si usted resiste y persevera, lo van a matar. Pues gloria a Dios, porque Pablo dijo un día que el morir, hermano, era ganancia. Así que no le tengan miedo al morir. El cristiano verdadero, convertido, no le tiene miedo a la muerte, porque la muerte fue vencida. El cristiano falso, el que no es cristiano, el que no está convencido del Señor, siempre anda con miedo a que se va a morir, a que qué va a hacer después que se muera, no sabe dónde se va a ir después que se muera, siempre anda con miedo a que le pase algo malo y morirse. El cristiano verdadero anda confiando en Dios, porque sabemos que si morimos, sea que vivamos o moramos, ¿de quién somos? Del Señor. Cuando usted no le tiene miedo a la muerte se va de usted, se aleja. Pero cuando usted le tiene miedo a la muerte anda que lo acecha, lo persigue y en cualquier momento se lo lleva. Recuerden que el miedo es sinónimo de adoración a lo malo. Vuelvo a repetir esto. La palabra temor tiene dos vocablos o dos significados. Temor, miedo, y temor, reverencia o respeto. Nosotros tenemos temor a Dios, sí, pero ¿en qué? En respeto. Y cuando respetamos a Dios, lo estamos adorando, le estamos dando el primer lugar. Y entonces temor, en el sentido negativo, miedo, es adoración, el respeto a lo malo. Si usted le tiene miedo a la muerte, usted es un adorador de la muerte, que no se inclina como los mexicanos que tienen su muerte ahí, su calavera. Pero usted también es adorador de la muerte. A todo lo que tú le tengas miedo y le hagas reverencia, ese es tu Dios. La gente le tiene miedo al coronavirus, ese es tu Dios. Una cosa son los cuidados, hermano. Hay que cuidarnos, y no solamente por este bicho. Cuando comemos hay que lavarnos las manos. ¿Es cuidado o no es cuidado? Claro que es cuidado. Cuando salimos a la calle hay que caminar bien, porque los carros y cuánto imprudente hay. Entonces yo me cuido cuando voy manejando. Es un cuidado. Cuando sales a comprar a la calle, es un cuidado de que te pueden robar. Tú estás siempre a la expectativa de que de repente alguien venga y te arranche la cartera. Son cuidados, eso es normal. Pero tenerle miedo, eso es adoración. Eso es pecado delante de Dios. Tenerle miedo al salir a la calle, y dice, ay, me van a robar. Yo he visto gente, hermano, que en la calle andan con un temor, con un miedo tremendo de la delincuencia, que andan así con su cartera así, y van pero así, miran para todo lado. Eso es reverencia al miedo. Eso es reverencia al miedo.
Los cuidados son diferentes al temor. Entonces, a lo que tú le tienes miedo, ese es tu Dios. Vénselo. Vence el miedo, vence el temor. La Biblia dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti nunca llegará, cuando confías en el Señor. Termino diciendo en el versículo 14: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y él está sentado sobre el trono y extenderá su tabernáculo sobre ellos. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua viva y de vida, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El que persevera hasta el fin será salvo. Así que, hermano, prepárese de las cosas que están por llegar. Prepárese de las cosas que están por venir a este mundo. Estamos en el tiempo profético donde la iglesia empezó. Que Dios lo bendiga. Póngase de pie, vamos a orar. Y lo espero en el siguiente culto, donde vamos a hablar acerca de las 7 trompetas. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por el tiempo que tú nos has dado hoy de prepararnos. Tú nos enseñas, Señor, cuál es el propósito con el cual tú nos mantienes. Tú nos guías en toda verdad. Señor, que tu Espíritu Santo nos siga ayudando, que nos siga, Señor, enseñando cada día más las verdades ocultas, misteriosas, que delante de la iglesia son luz. Muchas gracias por esta enseñanza. Muchas gracias por esta palabra. Gracias porque nos guías a caminar en la verdad de tu palabra. Prepáranos para que cuando vengan estas cosas podamos estar firmes hasta el fin. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dijo: amén. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Qué maravilloso el poder estar